Arquímedes. Muchos son los mitos que rodean a Arquímedes, como que alguna vez gritó ¡Eureka! También se dice que con sus inventos incendió la flota romana en defensa de su ciudad natal, o que murió por la espada de un soldado romano. Todos estos relatos pueden ser producto de su fama. Lo cierto es que la mayoría de sus obras están llenas de personalidad, arte, ciencia y orden, reflejando su herencia familiar por su padre artista y su abuelo astrónomo. Por otro lado, muestra su estrecha relación con la escuela platónica alejandrina. Los hechos que se conocen sobre él son pocos, ya que la mayoría de los historiadores que narran su historia vivieron cientos de años después de su muerte. Ocurría probablemente en el 212 a.C. Todo el conocimiento que tenemos de su trabajo matemático proviene de 3 manuscritos. El manuscrito C es la fuente más antigua de los escritos de Arquímedes que se conserva en la actualidad. En el siglo XIII, en Constantinopla, el sacerdote Johannes Myronas desarma el pergamino y borra el texto matemático para sobreescribir un libro de oraciones, convirtiéndolo en un palimpsesto. 300 años después, en 1907, Johan Ludvig Heiberg, filólogo e historiador danés, descubre el texto escondido de Arquímedes y lo traduce hasta donde sus lupas y su vista le permiten. El texto vuelve a desaparecer hasta inicios de 1999. Aparece en una subasta y pasa a manos de su actual dueño, el anónimo Sr. B., quien encarga al Museo de Artes Walters coordinar e instrumentar la restauración de la obra y su reconstrucción de los textos de Arquímedes con los métodos más modernos. En sus textos, Arquímedes aplica modelos matemáticos al mundo físico. Mediante el pensamiento abstracto, logra encontrar lo que debía suceder y luego lo probaba. Diseñó máquinas de todo tipo. Entre sus lectores encontramos a Omar Khayyam, Leonardo da Vinci, Galileo, Newton, entre otros. Debemos al genio de Arquímedes el hallazgo de innumerables cálculos de áreas y volúmenes, algunos complejísimos como la superficie esférica o una vuelta de espiral. La cuadratura de un segmento de parábola según Arquímedes. El teorema dice que el área del segmento parabólico BCA es igual a 4/3 del área de un triángulo inscrito BCA. ¿Cómo lo demuestra Arquímedes? A partir del método de exhaustión, y se hace una descomposición del segmento parabólico por medio de triángulos. El área del triángulo BMC es igual a 1/4 del área BOC, y el área del triángulo BPA es igual a 1/4 del área del triángulo BOA. Es decir, la suma de las áreas de los triángulos BMC y BPA es igual a 1/4 del área del triángulo BCA. Si llamamos S el área del triángulo BCA, el área de los triángulos BPA y BMC es 1/4 de S. Repitiendo este proceso con cada uno de los 4 segmentos parabólicos determinados por las cuerdas AP, PB, MB y MC, escribiendo en ellos los respectivos triángulos, la suma de las áreas de estos será igual a 1/16 de S. ¿Cómo se puede expresar? La suma de las áreas de los triángulos BYM, MZC es igual a 1/4 del área del triángulo BMC. Asimismo, la suma de los triángulos BXP y PWA es igual a 1/4 del área del triángulo BPA. Es decir, la suma de las áreas BYM, MZC y BXP más PWA es igual a 1/16 del área del triángulo BCA. Y procediendo de esta manera indefinidamente, el área del segmento parabólico quedaría dada por S más
s cuartos más s cuartos al cuadrado más s cuartos a la n. Esto sería igual a s por 1 más un cuarto al cuadrado más un cuarto a la n. Esta sería una serie geométrica que estaría dada por la ecuación S igual a sobre 1 menos R, donde R es la razón, que sería un cuarto, y el primer término sería A, que en este caso sería 1. La serie generada anteriormente converge cuando n tiende a infinito y el valor absoluto de R es menor que 1. Por tanto, esta sumatoria resultaría así. La sumatoria de n igual a 0 cuando tiende a infinito de un cuarto a la n de s es igual a 4 tercios de s, donde s es igual a sobre 1 menos r, que sería 1 sobre 1 menos un cuarto, es decir, eso sería igual a 4 tercios. ¿Cómo lo hizo Arquímedes? Arquímedes no conoce convergencia de series, por tanto, haciendo uso de la propiedad arquimediana y razonando por medio de la doble reducción al absurdo, le es suficiente para ratificar su hipótesis. Supone dos posibles soluciones, donde t es el área del segmento de parábola. Entonces, resultaría que t va a ser mayor que 4 tercios de s y por otro lado, t sería menor que 4 tercios de s. Dado que estas dos posibles respuestas generan una contradicción, la única solución posible es que t sea igual a 4 tercios de s. ¿Qué podemos concluir? Ahora, si desarrollamos la integral de la parábola definida entre los puntos menos 2 y 2 de la función menos x al cuadrado más 4, el área de esta nos resultará 32 tercios, que es igual a 10.6. Ahora, si lo hacemos por el método de Arquímedes, donde la base del triángulo va a ser 4 y la altura del triángulo también lo es, entonces el área del triángulo ABC resultaría 4 por 4 sobre 2, que es 8. Y el área de los triángulos APB y BMC, que son un cuarto del triángulo ABC, sería 8 por un cuarto. Por lo tanto, da 2. Ahora, si sumamos ambas áreas, el área del segmento de parábola sería 10. El descubrimiento de la espiral de Arquímedes se debe a Conón de Samos, a través del que Arquímedes la conoció. Se forma como la línea descrita por un punto situado sobre una recta que gira con centro en la posición origen del punto sobre sí misma en el plano. Arquímedes con sus métodos se adelantó en varios milenios a sus contemporáneos. Sin embargo, la dificultad de construir esta espiral de manera exacta, junto con el hecho de no poder construirse con regla y compás, hizo que los sabios griegos no le dedicasen toda la atención que se merecen. Sin embargo, Arquímedes logró encontrar una forma de construir su espiral, utilizando tan solo una regla y un compás. Arquímedes divide el círculo que rodea la espiral y el eje polar en partes iguales, los enumera y comienza a unir cada punto 1 con su respectiva recta 1, la división 2 con su respectiva recta 2 y así sucesivamente. Arquímedes nos habla de dos propiedades para su espiral. La primera, la propiedad de la subtangente polar, y la segunda,
la propiedad de las áreas barridas, en la que menciona que el área encerrada por la primera espiral es un tercio del área del círculo que rodea su espiral. Pappus de Alejandría demuestra esta propiedad haciendo una comparación entre la espiral de Arquímedes y un cilindro, que la razón entre un sector limitado por uno de los arcos naranjas y el área de uno limitado por un arco gris es igual a la razón entre los cuadrados de sus radios según propiedades de razones entre figuras geométricas. Igualmente nos dice que la razón de los volúmenes de los cilindros de igual altura es también igual a la razón de los cuadrados de sus radios. Por tanto, la razón entre el volumen de los cilindros naranjas y el cilindro gris que los contiene es igual a la razón entre el área de los sectores naranjas y el sector total. Como podemos observar, los sectores naranjas representan un cilindro contenido en uno más grande representado por una circunferencia gris, y el cono se ve representado por la espiral. Como el volumen del cono es la tercera parte del volumen del cilindro, el área barrida al generar la espiral será la tercera parte del área del sector total. Para demostrar la relación de áreas entre el círculo y la espiral que menciona Arquímedes, utilizamos Wolfram matemática, donde expresamos la ecuación de la espiral número 1 como A por teta. Y la ecuación de la espira número 2 como A por teta más 2pi, ya que cada espira recorre una distancia equivalente a más 2pi respecto a la primera, y así sucesivamente. La espira número 3 estaría dada por la ecuación A teta más 4pi. Ahora calculamos el área de la primera espiral y la comparamos con la afirmación que nos dice que equivale a un tercio del área del círculo que la contiene. Como podemos observar, esto es totalmente verídico. Ahora calculamos el área de la segunda espiral y, como nos decía Arquímedes, debe equivaler a 7/12 del área del círculo que la contiene. Continuando su proceso, Arquímedes llegó a demostrar que el área situada entre la primera y segunda espiral y el segmento del eje polar corresponde a 6 veces el área de la primera vuelta, formulando la siguiente ecuación. Para demostrarla, calculamos en Wolfram el área que existe entre la espiral número 1 y la espiral número 2, que corresponde a 8 veces la constante al cuadrado por pi al cubo. Utilizando la razón de área, calculamos el área de la tercera espiral, que correspondería al área número 2 sobre 2 veces menos 1 el área de la espiral número 2, que equivale a 16 veces la constante al cuadrado por pi al cubo. Ahora, utilizando integrales, calculamos el área que corresponde a la espira número 3, comprobando como cierta la afirmación de Arquímedes. Arquímedes describe su espiral como una función cuyo radio depende de un ángulo. Sin embargo, estas aplicaciones no hacían uso de sistemas de coordenadas como medio de localizar puntos en el plano. El concepto abstracto de coordenada polar se debe a Sir Isaac Newton, quien en su método de las fluxiones, escrito en 1671 y publicado en 1736, introduce 8 nuevos sistemas de coordenadas además de las cartesianas, para poder resolver problemas relativos a tangentes y curvas, uno de los cuales, el séptimo, es el de coordenadas polares. Fue Newton quien parametrizó los componentes de la espiral de Arquímedes y le dio la ecuación en coordenadas polares que corresponde a la siguiente expresión. Ya que la construcción de la espiral de Arquímedes se puede hacer por generación mecánica, se puede expresar como una función física de la siguiente manera. Sea un punto móvil P que parte de la posición inicial 0 y está sometido simultáneamente a un movimiento de giro de velocidad constante angular W y a un crecimiento uniforme de radio vector igual a la distancia entre O hasta el punto P. Si denominamos V a la velocidad constante con que crece P, entonces se tiene que el ángulo está dado por la relación entre la velocidad angular y el tiempo, y el vector está dado por la relación entre la velocidad y el tiempo.
donde θ es el ángulo de giro en radianes y t el tiempo. Si eliminamos el tiempo, se llega a que p es igual a la velocidad por el ángulo sobre la velocidad angular, que es igual a la velocidad sobre la velocidad angular por el ángulo, donde la velocidad sobre la velocidad angular corresponden a una constante, llegando así a la ecuación polar de la espiral de Arquímedes. Utilizando Wolfram Matemática podemos apreciar de mejor manera la expresión de esta ecuación, en donde A corresponde al radio de las espirales y θ, que es un ángulo comprendido entre 0 a p veces pi, corresponde al número de periodos de la espiral. Por ejemplo, tenemos una espiral de radio 1 entre cada una de sus espiras y el número de periodos que correspondería sería igual a 4 veces pi para 2 espiras y 6 veces pi para 3 espiras. La espiral de Arquímedes tiene una pletora de aplicaciones. Por ejemplo, se emplean bombas de compresión o compresores rotativos, hechos de 2 espirales de Arquímedes del mismo tamaño intercaladas. Los surcos de las primeras grabaciones para gramófonos, discos de vinilo, forman una espiral de Arquímedes. También son usadas en sistemas DLP de proyección para minimizar el